todos, estamos en un nuevo episodio del podcast constitucional, como todos los viernes que hacemos en conjunto con el Líbero y la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, con nuestro panel estable, con Gonzalo Arena, abogado, exdiputado, doctor en Historia y director de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián, y con Luis Alejandro Silva, consejero constitucional. Yo quiero partir con algo que me llamó muchísimo la atención. Leí por ahí en la prensa una frase como que estaban buscando los consejeros de derecha y de izquierda una manera de redactar el derecho a la libre elección en salud de modo que le guste a la izquierda y la derecha. Y la verdad que no entendí nada, porque aquí no es un problema de redacción. A la izquierda no le gusta la libertad y en salud mucho menos. Entonces no es un problema de ponerse de acuerdo en cómo redactan. Aquí había un sector que quiere libertad de elección en salud y otro que no. Entonces, agarrándome de ese ejemplo, yo te quiero preguntar, Luis Alejandro, a días del ingreso de las enmiendas, que vence el plazo, entiendo, este lunes, como consejero electo con la primera mayoría, es si tienen claro que el rol de ustedes es distinto al del Consejo de Expertos, que ellos eran designados, ustedes están elegidos por la ciudadanía, que ellos estaban empatados, y aquí claramente hay una mayoría, que la gente decidió que fuera una mayoría consistente. Es decir, si el rol de ustedes fuera el mismo que el del Consejo de los Expertos, llegar a los mismos acuerdos que el Consejo de Expertos, ¿para qué duplicamos órganos? Hubiéramos pasado directo a la Comisión de Expertos al plebiscito. ¿Están conscientes que el rol es distinto? ¿Cómo lo están abordando? Sí, por supuesto que estamos conscientes de que el rol es distinto por todo lo que tú señalas, y además, bueno, o creo que quizás lo dijiste, pero el hecho de que seamos 50, el hecho de que estamos allí representando al electorado, ¿no es cierto?, con un montón de votos a la espalda, como bancada republicana, la derecha en general, y también porque muchos de los que están allí no son expertos, o sea, la gran mayoría, yo te diría, no son expertos, ¿no? Y evidentemente que eso tiene que notarse en el sentido de que hay un sentido común que a mí me toca literalmente oírlo a diario, ¿no? Y solo desde mi bancada, porque es la que tengo obviamente más familiaridad, asumo que pasa más o menos lo mismo en las otras bancadas. Yo en nuestra bancada, no sé, hay una veterinaria, hay un kinesiólogo, hay una abogada de familia, es decir, personas que están en contacto con una realidad y llegan, y a mí me toca oírlo, y muchas veces también, vamos a decirlo así, ecualizarme, ¿no? Porque literalmente es la voz del sentido común, es decir, a mí me pidieron esto, no olvidemos que tenemos que hacer esto y lo demás. Y tampoco somos como el Congreso, eso hay que decirlo. Lo último que añado a esta respuesta, Marcela, y nosotros esperamos que el martes se note, es que las enmiendas son también importantes para que la ciudadanía reconozca la identidad de los distintos partidos que están allí representados, de las distintas sensibilidades del arco político. Eso también es importante, y a nosotros como bancada republicana queremos que eso se note, ¿no? Queremos que se note eso. Después, obviamente, se abre una discusión en la que convergen un montón de ingredientes, y sobre los cuales no es posible adelantar qué va a pasar, porque es una cuestión que se resuelve día a día, y tú y Gonzalo como ex parlamentario lo saben mejor que nosotros, pero definitivamente en las enmiendas nosotros estamos buscando proyectar la identidad del Partido Republicano. Ahora, a propósito de identidad, Gonzalo, a mí me parece bien importante lo que dice Luis Alejandro, ¿no es cierto? Esto de reflejar las identidades, porque si no, esto iba a ser francamente o sea, para mí el derecho a salud era un ejemplo tan brutal. O sea, un sector no quiere libertad de elección, el otro sí, y creen que es problema de cómo se redacta. Nosotros todos, Gonzalo, humildes ciudadanos, sin cargo público hoy día, pero preocupados de lo que ocurre en nuestro sector, ambos exdiputados. Esta semana la luz de alarma ha estado no solamente en lo que cede la derecha, o sea, no solamente en lo que se va cediendo, sino en lo que piensa la derecha. Vimos a Gloria Hood, a mí de alto impacto, ¿no es cierto?, regalar el 6% adicional en una eventual reforma previsional. No es un tema constitucional, sino de ley, pero ojo, la propiedad sobre los fondos de pensiones fue un tema que los chilenos defendieron a muerte, ¿no es cierto?, en el plebiscito del texto de la convención. Y ahora, que le quiten lo que ponen como cotización adicional y que una consejera de Chile Vamos, de Bópoli, ¿no es cierto?, plantee que tiene que ir completo al Estado, uno dice, primera pregunta, si lo hubieran elegido, se hubiera planteado esto en la campaña electoral. Y segundo,
¿Qué onda, para decirlo en coloquial, la falta de posiciones en temas claves del ideario liberal, como el derecho de propiedad, por parte de un partido que se define como muy liberal? Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos adentro de la derecha? Porque Luis Alejandro enfocaba un poco los acuerdos entre la derecha y la izquierda, pero ¿qué pasa cuando hay posiciones como esta dentro de la derecha en este proceso, Gonzalo? Sí, lo que pasa es que yo creo que Evópoli está en una estrategia no de principio, sino que de posicionamiento electoral. Entonces, y esos acuerdos en la derecha todavía no cuajan con Evópoli y republicanos dentro. Yo creo que ahí hay una definición de Evópoli que no quiere estar en una misma coalición con republicanos y está preparando una especie de salida elegante para o formar un centro o algo así, pero yo creo que estas últimas actitudes de Evópoli no son casualidad, no son algo que se le ocurrió a alguien ni faltas de disciplina. Yo veo ahí una estrategia para recuperar el espacio que además ha perdido Evópoli. Si Evópoli es un partido que se supone iba a ser la gran revelación y ahora va en retroceso. Entonces, para retomar como la iniciativa política por parte de Evópoli, yo creo que están en esa estrategia y, por ejemplo, pensando en las municipales, yo creo que pueden pensar ir aparte de Chile Vamos, si es que Chile Vamos pacta con republicanos, que es lo más probable que ocurra. Entonces, hay que entenderlo en ese sentido. Yo creo que aquí hay una estrategia más electoral que una definición de principios en este tema. Ahora, eso es increíble, porque en el fondo, como por una decisión electoral, se alejan de lo que son supuestamente sus principios más liberales. O sea, si un partido que se define como liberal no defiende el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, uno dice ya, bueno, o sea, ¿qué tiene de liberal? Y de ahí me engancho para ponerlos en otro tema. Los partidos políticos esta semana, de derecha y de izquierda, han dado un triste espectáculo, salvo honrosas excepciones, pero en general, ¿no es cierto? Los partidos políticos de derecha, en el fondo, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una estrategia común más básica, no solamente frente a la acusación constitucional del ministro Ávila, sino que ya, bueno, lo que estáis diciendo, unos prometen acuerdo en previsión, otros en materia tributaria, etcétera. Y los de izquierda los vemos, francamente, coludidos para blindarse frente a este escándalo de corrupción que se ha desatado y aferrado al poder. Yo lo que te quiero preguntar, Luis Alejandro, si en las enmiendas que ustedes van a hacer vienen normas para evitar el poder total que los expertos le entregan a los partidos políticos. Uno ve en el texto de los expertos y uno ve que al final esta colusión de los dirigentes de partidos políticos de todos los sectores que pretenden suplir vía normas constitucionales y privilegios garantizados en el texto constitucional lo que no tienen ni de liderazgo, ni de convicciones, ni de capacidad de diálogos entre las coaliciones. ¿Vienen enmiendas en esa materia o van a afianzar este poder total de los partidos políticos que han dado tan triste espectáculo en estos días? Lo que viene de todas maneras, Marcela, es un endurecimiento de las sanciones a quienes, ocupando cargos públicos, parlamentarios u otras funciones, cometan actos de corrupción, ¿no? Así en el sentido más amplio, es decir, abusen de la confianza que los llevó a estar donde están. Eso es una primera cuestión, es decir, todas las personas involucradas en cualquier escándalo, por pensar en lo que tenemos hoy día sobre la mesa, si se prueba, ¿no? Las sanciones son ejemplificadoras, ¿no? En ese sentido, se sube el estándar, o la idea es subir el estándar de lo que hay hoy día en la Constitución. De hecho, la bancada de la DRN, y a mí en lo personal me tiene todo el sentido, ha hablado de muerte cívica incluso, para algunos supuestos, ¿no? Más ampliado también a casos de terrorismo, etcétera, pero la muerte cívica, es decir, la inhabilidad perpetua, ¿no? De poder ejercer cargos públicos. Es una primera cuestión. Y lo segundo, pero aquí va a ser una reflexión nomás, Marcela, es que efectivamente el ejemplo que tú pones para cuestionar, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de los partidos políticos, tiene que ser puesto en la balanza con la experiencia que Chile tuvo a la hora de crear la Convención Constituyente, ¿no? De hecho, de los aprendizajes que se sacó del experimento electoral, que fue abrir listas para independientes, reservar escaños a los pueblos originarios, la paridad de salida, nos enseñó, entre otras cosas, en particular las listas independientes, lo importante que son los partidos políticos. Es decir,
si una de las cosas, si hay algo que quedó en claro en ese experimento, fue que los partidos políticos cumplen una función, ¿no? Vamos a decirlo así, de ciertos estándares, de garantizar ciertos estándares en quienes participan en la política. Lamentablemente hay que ponerlo en la balanza con lo que tú estás describiendo hoy día, que en el fondo los partidos políticos pueden terminar siendo instrumentos para encubrir, instrumentos para disimular, etcétera, ¿no? Y entonces uno toma los dos polos y dice ya cuál es el justo medio, cuál es la regulación que, sin blindar a los partidos políticos cuando incurren o pueden incurrir en actos de corrupción, al mismo tiempo les damos una fortaleza que justifique su existencia, ¿no? Y no cree incentivos para desmarcarse los partidos políticos y hacer política al margen, ¿no?, de cualquier institucionalidad. Esa es la reflexión que tengo. Ahora, uno comparte, ¿no es cierto?, que los partidos políticos son esenciales en democracia, le da la palabra a Gonzalo, pero a mí lo que me pasa, que me indigna, es que al final, vía normas constitucionales, se consagren una especie de privilegios a partidos que no se han ganado ni siquiera la confianza de la gente. O sea, leí una encuesta en que generaban más rechazo y más desconfianza, quizá APRES que FP, etcétera, pero hoy día tenemos partidos políticos en ambos espectros, de derecha y de izquierda, que no se sabe lo que piensan, que no se saben en qué se diferencian, que no lideran, que no hay coaliciones. No sé cómo ves tú ese tema, Gonzalo, antes de pasar a otro. Sí, dos temas ahí. En lo que se conoce como la democracia clásica chilena, la que da entre 1932 y 1973, tuvimos un periodo en donde los partidos eran fuertes. Estamos hablando de la era radical, estamos hablando de la época de Eduardo Frei, incluso de Salvador Allende. Y los partidos políticos fuertes, lo único que trajeron fueron males en la política chilena, porque también, claro, es bueno tener un partido republicano y demócrata, sí, pero ese sistema funciona en Estados Unidos. Nosotros tenemos otra realidad de partidos políticos y otras lógicas que se imponen. Y por lo tanto, un tema así, yo creo que la historia de Chile ha demostrado que es dañino para el sistema. Recuerden que en esa época, por ejemplo, en el Partido Radical estaba la costumbre del pase, que en el fondo los ministros, para poder asumir, tenían que tener el permiso del partido. Estaba el tema, bueno, del cuoteo político, que es una cosa gigantesca, el monopolio en presentar candidatos. De hecho, todos los presidentes prácticamente de ese periodo terminaron peleados con sus partidos. O sea, el gran dolor de cabeza de Eduardo Frei fue la democracia cristiana, el gran dolor de cabeza de Allende fue la Unidad Popular. Entonces, nuestra experiencia con partidos políticos demasiado fuertes siempre ha sido mala. Y lo otro, ¿cuál es el justo medio? Mira, más que buscar el justo medio, uno tiene que ponerle dos límites claros a los partidos. Primero, que nunca pueden sustituir la voluntad popular. Por lo tanto, eso de sacar a un parlamentario y poner a alguien que ellos elijan es un límite intransable, creo yo. O sea, eso no se puede permitir. Y lo otro también, que no le impongan al presidente de la República y al gobierno acciones de, ¿cómo decirlo? No quiero decir mafia, pero sí de poder solucionar problemas políticos internos a través del gobierno, que son los coteos políticos, que son temas que en el fondo no van relacionados al bien común, sino que a una ventaja ideológica parcial, cuando el presidente y el gobierno es el gran resguardo del bien común. Entonces, yo creo que esos dos límites siempre hay que mantenerlos al margen de los partidos, no sustituir la voluntad popular y jamás poder torpedear las decisiones de Estado y de país que tome el gobierno. Ahora, esos dos temas son clave y esperemos que estén abordados en la enmienda. Uno, el de esto de que podían sacar, ¿no es cierto?, a un parlamentario y poner otro en reemplazo, hacerlo perder el cargo parlamentario. Y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, un presidente sujeto a órdenes de partido, de que si saca este no saca el otro, si saca los dos, etcétera. Malas prácticas que hemos estado viendo y que ojalá en las enmiendas se vayan abordando. Quiero ir a un tema que planteó un auditor, que es una pregunta bien importante, lo planteó durante la semana para que lo abordáramos hoy día, que es el tema de la igualdad sustantiva y su diferencia con la igualdad ante la ley. Esto nosotros lo vivimos en la convención, que lo decían expresamente, ¿no es cierto?, como la obligación de garantizar la igualdad sustantiva. Ahora lo dicen sin decirlo expresamente, con más sutileza, pero van al mismo punto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que en el fondo, en vez de garantizarle a los chilenos la igualdad ante la ley, le imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad de resultados. O sea, que todos los chilenos tengan que ser iguales en todo, y ponen la obligación de remover los obstáculos que existan para poder lograr esa igualdad
sustantiva. El artículo, quiero dar las pautas generales antes de preguntarle a ustedes para que comenten, ¿no es cierto? El artículo 2 del texto de los expertos, en el numeral 2, dice: el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificultan. Entonces uno dice, bueno, el Estado tiene un mandato de remover esos obstáculos que impidan o dificulten la igualdad. Ya no habla de igualdad ante la ley. Más sutil que el texto de la Convención, pero claramente se refiere, con otras normas que vamos a ver, a esta igualdad sustantiva. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Los talentos personales los pretenden remover? ¿La familia? Porque hemos visto que para la izquierda un joven que nace en un sector de mucha vulnerabilidad, si tiene la suerte de tener una mamá que se preocupó de tenerlo fuera de la calle yendo a clase, para la izquierda es un privilegiado. Por lo tanto, ese esfuerzo no es considerado al momento de elegir un colegio. ¿Van a eliminar esas barreras? Este sueño un poco menos totalitario, que los niños sean todos entregados al Estado, para que los eduque como quiera desde el día 1, para que no haya ninguna diferencia. Y cito, por último, otro artículo, el 24 ter, dice que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos de salud, vivienda, agua, saneamiento, seguridad social y educación, atendiendo, entre otros, letra D, la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad. Este tema no es menor. Y por lo tanto yo quiero saber, Luis Alejandro, si ustedes lo están abordando, porque si no, en las enmiendas que se presenten, porque si no va a quedar este texto de los expertos con un mandato al Estado para que remueva lo que él considera son obstáculos que impiden esta igualdad sustantiva. Dos reflexiones, dos ideas, Marcela, a propósito de tu pregunta. La primera es que yo tengo la convicción intelectual de que la igualdad es simplemente otro nombre de la justicia. No hay igualdades con apellido y que al final sean diferentes. Son concepciones de la justicia, de qué es lo justo, que al final buscan un acomodo a través de la igualdad con apellido. Entonces, la igualdad de oportunidades, por ejemplo, que la igualdad con apellido refleja una manera de entender la justicia. La igualdad sustantiva de la que estaba hablando ahora refleja otra manera de entender la justicia. En particular, estamos hablando de la dimensión social de la justicia, no del uno a uno, lo que se podría entender como justicia conmutativa, ¿no? La justicia legal, justicia distributiva. Por lo tanto, aquí lo que está en juego, cuando hablamos de diferentes tipos de igualdad, en el fondo lo que estamos discutiendo son distintas visiones políticas sobre qué es lo justo social, ¿no? Esa es la cuestión. Evidentemente que detrás de una redacción, y esta es la segunda reflexión, detrás de la redacción de los dos artículos que tú leíste, uno puede descubrir una visión política que trata de materializarse o plasmarse a través de una definición constitucional que después la habilite para llevar adelante una agenda política. Y en ese sentido, obviamente, interesa dar señales que, vamos a decir, corrijan o modifiquen esa visión política por otra que nos parezca que sea más coherente con las mayorías en el Consejo Constitucional. Dicho eso, yo soy en general bastante escéptico del efecto que estas definiciones puedan tener. ¿Por qué lo digo? Porque si dice remoción de obstáculos, pero la interpretación de esa expresión cae en manos de un juez que comparte tu visión y la mía de qué es lo justo en sociedad, no va a pasar nada y probablemente tome decisiones que tú y yo aplaudiríamos. Y el mismo texto, sin remoción de obstáculos, cae en manos de un juez que tiene una visión distinta de qué es lo justo para la sociedad y va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Por lo tanto, yo entiendo el significado político de dar ahí una batalla, pero al mismo tiempo soy bastante escéptico de cuán determinante pueda ser en el despliegue de la Constitución en el tiempo el que esté o no esté, porque al final el legislador, el Ejecutivo o los jueces van a poder darle el contenido a la Constitución a partir solo del término igualdad, aunque no haya ni un solo apellido. Esas son mis dos reflexiones. Sí, hay una duda, Gonzalo, preguntarte a ti, porque en el fondo los principios que se ponen en una Constitución se ponen para hacerlos mandatorios, o sea, para eso se ponen principios en la Constitución, para plasmarlos en concreto. Y esa interpretación
si uno lo ve, a la luz de lo que estábamos hablando antes de las normas que protegían a los partidos políticos, hay una curiosidad. Por ejemplo, cuando se habla de la igualdad entre independientes y partidos políticos, ahí no se habla de igualdad sustantiva. Ahí a los partidos políticos no se les ocurre dar a entender que esa puede ser una igualdad sustantiva. Obviamente, para ellos es claro que los partidos políticos están en un estado distinto. Entonces, ¿cómo ves tú este tema, Gonzalo? Sí, yo comparto lo que tú dices, Marcela, y también lo que explicaba el profesor Luis Alejandro Silva, en el sentido de que la izquierda es especialista para manipular los conceptos. Y siempre cuando va en un concepto que pierde, le coloca un complemento, un apellido. Recuerden cuando hablan de democracia formal, democracia burguesa, y para tratar de dividir, ¿no es cierto?, las distintas acepciones que podía tener la democracia y darle legitimidad política a su función. Aquí también el tema igualdad, hay que meter este concepto sustantiva, ¿para qué? Para que permita la discrecionalidad. Y la discrecionalidad, ¿qué es? Es contenido, llenarlo de contenido ideológico, y principalmente un contenido ideológico que lo favorezca. Entonces yo creo que es complejo, porque yo entiendo cuando Luis Alejandro dice los jueces van a fallar de la misma forma, etc. Pero el tema está en que estos principios también sirven para dar legitimidad política a algunas decisiones, y por lo tanto son parte también del vocabulario político que se entrega, y también enmarcan las discusiones. Entonces, no es tanto cómo puede afectar una decisión de un juez o una política pública determinada, sino que la legitimación política de ciertas cosas que en un Estado liberal, como el que, una democracia liberal como la que queremos tener, no se permitirían. Entonces yo creo que ahí hay un tema grave. No hay que pensarlo solamente en los efectos jurídicos, sino que principalmente en el ámbito de la discusión política y en la legitimación que se pueden hacer de muchas barbaridades cuando cada uno entiende un concepto según la manera ideológica con que lo quiere enfrentar. Oye, bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que planteas, y además hay cosas que ya se están viendo, ¿no es cierto?, en el texto de los expertos, que obedecen un poco a ver, que no todo está así tan abierto como para interpretación judicial, porque fueron muy claros dónde hacer diferencias. Por ejemplo, y quiero cerrar con otra cosa, pero en el tema de paridad, en el tema de la paridad, ¿no es cierto?, al Congreso le imponen paridad de salida, matemática, ¿no es cierto?, pero cuando hablan de lo que ocurre dentro de los partidos políticos, miren lo que dice: la ley deberá contemplar mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de sus órganos colegiados. Es decir, cuando ellos se tratan de regular a sí mismos, los partidos políticos, la comisión de expertos, etcétera, hablan de participación equilibrada. Para el resto de los órganos, paridad, matemática, etcétera. Entonces, estas cosas no están puestas al azar, creo yo. Hay una intencionalidad atrás de cada manera en que está escrito o descrito un principio y una norma. Y con esto quiero cerrar contigo, Luis Alejandro, y después a Gonzalo preguntarle un poco lo mismo, quizás volviendo a lo del principio. Hay mucho desinterés, lo seguimos viendo, ¿no es cierto?, y rechazo al proceso constitucional. En cada encuesta eso no logra superarse, y no creo que sea un tema de mayor o menor información, sino que es un tema de que, bueno, la gente puso el debate constitucional en una cápsula donde no le parece que es hoy día esencial. Mi pregunta final, tú que eres parte de este Consejo de los Expertos, ¿van a hacer una propuesta que le haga sentido a la gente, o van a seguir preocupados de abrazarse entre los dirigentes de partidos políticos que desgraciadamente hoy día en Chile tienen cada vez más escasa representación y muy poca confianza de la gente? Porque uno hoy día ve, ¿no es cierto?, todo lo que está saliendo es de cómo se ponen de acuerdo, de cómo están, o sea, ese es el temor. ¿Cómo están construyendo el hacer un texto que le haga sentido a la gente y que quizá no implique este abrazo colectivo del 100% de los integrantes del Consejo? Bueno, o sea, es parte de lo que conversamos al principio del programa de hoy día, Marcela. Nosotros, obviamente, como bancada, estamos haciendo un esfuerzo por traducir nuestro ideario, nuestra identidad en enmiendas, y confiando en que ellas sepan interpretar a quienes nos dieron el voto para llegar allí, y confiados en que eso va a traducirse en la mejor constitución posible dentro de los constreñimientos procedimentales y en fin, ¿no?, que inciden. Ahora, yo de nuevo soy bastante escéptico de que ese esfuerzo sea el que vaya a motivar
un cambio en las tendencias que reflejan hoy día las encuestas. Yo honestamente creo, porque siempre lo he pensado, ¿no? La discusión constitucional no, si despierta demasiadas pasiones, va a replicar el caso, bueno, del que tú participaste, ¿no? De la Convención Constituyente. La discusión constitucional es una discusión, y uno lo ve también, bueno, yo no soy historiador, quizás Gonzalo me puede corregir, pero la discusión constitucional entre el 73 y el 78, ¿no? Para la constitución que tenemos, no fue una discusión que despertara un excesivo interés en el debate público. Por supuesto que había un cierto seguimiento, pero no era una cuestión en la que se jugaran pasiones, ni siquiera intelectuales, ¿no? Porque ya uno puede entender que quizás la calle estaba un poco más restringida, pero intelectualmente tampoco fue un tema que despertara pasiones. Por lo tanto, yo no veo necesariamente una conexión entre las dos cosas. Yo no veo que el esfuerzo por hacer una constitución que le haga sentido a la gente, que haga que se sienta interpretada por el texto, vaya a motivar entusiasmo para votarla. Lo que yo creo o lo que yo quiero que pase, lo que yo querría que pase, es que sea una constitución, un texto que le permita a la gente decir, mira, no tengo ilusión, esta es una constitución que no despierta ninguna ilusión, pero va a votar pragmáticamente, ¿no? Va a decir, mira, no nos va a hacer daño, en algunas cosas nos va a mejorar, en algunas cosas nos va a dejar igual, ¿no? Creo yo que eso es lo que va a pasar. Insisto, estamos esforzándonos por la mejor constitución posible, lo hemos dicho en todos los tonos posibles, quizás siempre en el mismo, pero es que no hay mucho más margen, pero yo no veo, o digamos, no, soy bastante escéptico de que el resultado de ese trabajo vaya a entusiasmar a la ciudadanía y decir, ya vamos a votar, ahora sí. Yo no, porque el ejercicio pasado, y con esto termino, Marcela, creo que el ejercicio pasado, que culminó el 4 de septiembre, terminó de matar las ilusiones que la ciudadanía podría haberse hecho de que una constitución iba a cambiar su realidad cotidiana, ¿no? Yo creo que eso se mató. Y por lo tanto, este segundo ejercicio se enfrenta por la ciudadanía con otro marco, ¿no? Bien, con eso me callo. Sí, Gonzalo, yo te quiero preguntar, lo hemos hablado otras veces, el riesgo, ¿no es cierto?, de que se termine votando una constitución que a nadie entusiasme demasiado y que sea peor que la actual. Yo estoy convencida de que parte fundamental del rechazo al texto de la convención fue porque la gente se iba informando día a día de lo que estaba ocurriendo. Fue una discusión a puertas abiertas. Si aquí hubieran salido al final del año un texto que nadie hubiera conocido, probablemente quizás nadie hubiera leído y quizás las cosas hubieran sido distintas y muy peligrosas para Chile, muy dañinas. Entonces, ¿qué pasa con un proceso que está siendo llevado con tanto desinterés ciudadano y sí sabemos que una constitución no soluciona la vida de los chilenos, pero por Dios que la puede perjudicar? Sí, lo que pasa es que si no se produce un cambio de rumbo para motivar a la gente, va a ocurrir lo mismo que venía ocurriendo, que es el aumento de la gente que va a votar rechazo sin ni siquiera conocer el texto. Y eso aumenta en todas las entregas de las encuestas. Y eso es lo preocupante, porque ¿qué pasa si tenemos una constitución, claro, que no va a perjudicar a nadie, que va a pasar más o menos callada? La gente lo va a interpretar hoy día no con que es algo razonable, sino que es un acuerdo más entre los políticos. Y por lo tanto, la tentación de votar en contra de este acuerdo de los políticos, en rechazo de la política, es muy grande y eso puede hacer que casi todos los partidos, más o menos formales, queden offside de lo que es la decisión ciudadana, y eso abre un abismo entre nuestra institucionalidad, nuestros líderes políticos y la ciudadanía, que lo puede llenar cualquier persona. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es complejo, porque además la razón, la razonabilidad, la frialdad, etcétera, en Chile hoy día no existe. Si recordemos que en Chile hoy día desapareció el centro electoralmente. Eso nunca había ocurrido en Chile. Chile está más polarizado que nunca en los últimos 30 o 40 años. Por lo tanto, la decisión no va a ser una decisión, si no me molesta, voto a favor, sino que, oye, ¿esto es un arreglo de los políticos o algo que realmente me va a convencer? Entonces yo creo que ahí las posibilidades de rechazo son gigantescas, y ese resultado yo creo que le coloca un torpedo bajo la línea de flotación a nuestro sistema institucional, grave y preocupante, porque deslegitima a todo el liderazgo político independiente de los sectores que representa.
Tal cual. Y con esto entonces estamos terminando, pero efectivamente me quedo con eso que dices al final, porque lo que está ocurriendo con los partidos puede tener mucha incidencia en el resultado final del plebiscito, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto esta semana es un espectáculo, ¿no es cierto? De un lado y de otro. Bueno, les agradezco a ambos esta conversación de este nuevo podcast constitucional. Gracias, Gonzalo, gracias, profe Silva. Y la próxima semana ya podremos estar conversando en concreto de las enmiendas que se hayan presentado por los distintos sectores políticos. Muchas gracias. El fin. Sabremos qué piensan realmente.